Bienvenidos a esta clase de Derecho Laboral. En esta ocasión vamos a estar hablando todavía del tema de la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Para ello vamos a analizar este artículo del Comité Nacional Mixto de Protección al Salario que habla sobre las utilidades para los trabajadores. De una vez hay que irlo seleccionando. Ahí está. Eso es lo que nosotros vamos a seguir hablando. Ahora vamos a ver este artículo. Vamos a ver también un reglamento y vamos a estar trabajando todavía con la Ley Federal del Trabajo. Entonces vamos a iniciar. Anteriormente nosotros ya habíamos trabajado un poco o un mucho en relación a lo que es la PTU. Y en esta ocasión vamos a dar un seguimiento por la importancia que tiene este concepto jurídico, este concepto laboral dentro de nuestras empresas. Y para ello, pues esta clase tiene el objetivo de poder obtener los puntos más importantes en relación a ello. Y la siguiente clase vamos a ver el cálculo de la PTU, ya en un ejemplo ya en específico. Bien, vamos a empezar. Nos establece el artículo 123, apartado A, fracción 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este punto vamos a la Constitución Política, vamos al artículo 123, apartado A, y nos dice que es la fracción 9. ¿Se acuerdan que nosotros ya la habíamos estudiado? Nos dice que los trabajadores tienen derecho a la PTU, a la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Y nosotros ya sabemos que es del 10% de la renta gravable. Entonces, nos establece el artículo 123, apartado A, fracción 9 de la Constitución, de la Carta Magna, este derecho que tienen los trabajadores. Recuerden que el artículo 123 nos establece los derechos laborales y este artículo 123 se divide en dos apartados, apartado A y apartado B. En el apartado A es cuando se establecen los derechos que tienen los trabajadores, pero que su labor, su trabajo es dentro de la industria privada, de empresas privadas, mientras que el apartado B se refiere a los trabajadores de pues de las instituciones públicas. Después nos menciona los artículos 117 a 131 de la Ley Federal del Trabajo. Vamos a la Ley Federal del Trabajo. Vamos a la Ley Federal del Trabajo. Aquí está. Y nos establece que es artículo 117. En este artículo 117, ya lo habíamos empezado a trabajar, del artículo 117 al artículo 130 se establece todo lo relacionado a lo que es la PTU 131. Entonces, vamos a estudiar algunos de los artículos principales y también vamos a ver los artículos que no hemos visto. El artículo 117 nos establece que los trabajadores participarán en la PTU de acuerdo al porcentaje que determine la Comisión Nacional de Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la empresa. Recuerden que ese porcentaje, ya lo habíamos comentado en la clase pasada, es del 10% sobre la renta gravable. Posteriormente nos establece en el artículo 118, para determinar el porcentaje a que se refiere el artículo anterior, la Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional y tomará en consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del país, el derecho del capital a obtener un interés razonable y la necesaria reinversión de capitales. En este caso, nosotros tenemos que en el artículo se establece que el porcentaje lo va a
pues a designar la Comisión Nacional. Esta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa, recuerden que es formado de manera tripartita. Quiere decir que el mismo número de representantes del patrón son de igual manera de representantes de los trabajadores y así también representantes del gobierno, por eso es tripartita. Y entonces esta comisión tiene la obligación de encargarse a realizar las investigaciones sobre estudios económicos nacionales, cómo está la economía, con el objetivo de que pueda generar un desarrollo industrial en el país y que el capital pueda generar intereses o ganancias razonables de acuerdo a las circunstancias económicas y así también que esos capitales o esa ganancia de capital se reinviertan en la empresa o dentro del mercado mexicano. Eso quiere decir que pudiera generar mayores empleos. Ese es el objetivo. Recuerden que la clase pasada nosotros vimos que hubo una petición a esta comisión sobre el estudio de las condiciones económicas que los trabajadores mencionaban que las condiciones habían cambiado, por lo cual la PTU debería de modificarse. Y esa comisión dictaminó de que no existía evidencia en que hubiera mejorado las condiciones económicas del país, por lo cual establecía también que no habían empeorado, por lo cual se estipula que solamente el 10% de la renta gravable, de la utilidad que es gravable, se tendría que pagar la PTU. Bien, en el artículo 119 nos menciona que la Comisión Nacional podrá revisar el porcentaje que hubiera fijado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 587 y el siguiente, es lo que nosotros ahorita estábamos mencionando. Después, artículo 120, el porcentaje fijado por la comisión constituye la participación que corresponderá a los trabajadores en las utilidades de la empresa. Para efectos de esta ley se considera utilidad en cada empresa la renta gravable de conformidad con las normas de la ley del impuesto sobre la renta. Ya habíamos comentado que el porcentaje es el 10% y lo determina la comisión, ¿sí? La Comisión Nacional. Y ese 10% se va a aplicar a las empresas sobre la renta gravable, es decir, sobre la utilidad de la cual se determina el impuesto sobre la renta. Después el artículo 121 nos menciona el derecho de los trabajadores para formular objeciones a las declaraciones que presente el patrón a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se ajustará a las siguientes normas. Este artículo 121 es muy importante porque establece la manera en la cual los trabajadores deben de formular sus objeciones referente a la declaración anual del impuesto sobre la renta del patrón y que lo va a realizar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En este artículo 121 y 122 tenemos un reglamento que aquí está. Este reglamento nos establece, vean, reglamento del artículo 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo. Este reglamento tiene como objetivo el regular esta parte, que es la formulación de objeciones por parte de los trabajadores que se va a presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto a la declaración anual de impuestos sobre la renta que presenta el patrón. En la fracción número 1 es muy importante que lo veamos porque vamos a ver ese reglamento. Nos dice que el patrón, dentro de un término de 10 días contados a partir de la fecha de presentación de su declaración anual, entregará a los trabajadores copia de la misma. Los anexos que de conformidad con las disposiciones fiscales debe presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quedará a disposición de los trabajadores durante el tiempo de 30 días en las oficinas de la empresa y en la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los trabajadores no podrán poner en conocimiento de terceras personas los datos contenidos en las declaraciones y
sus anexos. Ese término de 10 días que tiene el patrón para entregar a los trabajadores una copia sobre la declaración anual de impuestos sobre la renta, es con el objetivo de que los trabajadores puedan realizar las observaciones correspondientes y también que puedan inconformarse ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahora, recuerden que esa información que contiene la declaración anual del impuesto sobre la renta es una información confidencial, por lo cual aquí nos establece que los trabajadores no podrán poner en conocimiento de terceras personas los datos contenidos de las declaraciones. Yo considero que sería conveniente que nosotros como empresarios seamos muy cautelosos y que hagamos firmar a los trabajadores un contrato de confidencialidad. No está en contra de ninguna ley y es más, aquí en este segundo párrafo de la fracción 1 del artículo 121 nos establece este derecho o esta obligación que tienen los trabajadores respecto a la confidencialidad de los datos que contenga la declaración anual. La fracción 2 dice, dentro de los 30 días siguientes, el sindicato titular del contrato colectivo o la mayoría de los trabajadores de la empresa podrán formular ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las observaciones que juzguen convenientes, las que tendrán la obligación de responder por escrito, una vez que concluya los procedimientos fiscales de acuerdo a los plazos que establezca el Código Fiscal de la Federación respecto de cada una de ellas. Bien, en la fracción 1 recuerden que después de presentarse la declaración anual de impuestos sobre la renta, recuerden que una empresa, una sociedad mercantil, tiene los primeros 3 meses para presentar su declaración, es decir, tiene enero, febrero y marzo. El 31 de marzo es cuando se finaliza ese periodo para presentar la declaración anual. Una vez de que se presente la declaración anual, se tiene 10 días para darle una copia de esa declaración anual al sindicato o a los trabajadores en su caso. Los trabajadores tendrán 30 días para formular su inconformidad ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, vean, ya llevamos 3 meses, que es el periodo para presentar la declaración anual. Una vez de que se presenta la declaración anual, que es el plazo máximo, se tiene 10 días para darle copia de la declaración anual a los trabajadores. Y una vez de que se le dé esa declaración anual, los trabajadores o el sindicato tienen 30 días para presentar su inconformidad ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Secretaría va a realizar una auditoría. Primero va a ser una auditoría, una revisión de gabinete, una revisión de escritorio, se podría decir, en el cual ve si existe una conformidad para poder generar una visita domiciliaria y realizar una auditoría. Por eso es lo que nos dice la fracción número 2, que se puede realizar un procedimiento de fiscalización, que es una auditoría fiscal. Ahora, en la fracción número 3 nos menciona, la resolución definitiva dictada por la misma Secretaría no podrá ser recurrida por los trabajadores. Eso quiere decir que lo que dictamine la Secretaría mediante una auditoría no podrá ser rebatida o debatida por los trabajadores. Eso es lo que quiere decir, que la Secretaría de Hacienda va a hacer su trabajo mediante una auditoría y si encuentra evidencia, bueno, va a realizar lo correspondiente a la Secretaría de Hacienda. Pero si encuentra que nosotros como patrones realizamos adecuadamente nuestras declaraciones, entonces va a dictar una resolución y esa resolución no puede ser contravenida por parte de los trabajadores.
En la fracción número 4 nos menciona, dentro de los 30 días siguientes a la resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el patrón dará cumplimiento a la misma independientemente de que la impugne. Si como resultado de la impugnación variara a su favor el sentido de la resolución, los pagos hechos podrán deducirse de las utilidades correspondientes a los trabajadores en el siguiente ejercicio. Bueno, una vez de que exista la resolución por parte de la Secretaría de Hacienda, si en esa resolución se condena al patrón a incrementar su renta gravable y por lo tanto la PTU, esta PTU debe ser distribuida a partir de que se reciba esa resolución y tiene 30 días para poderlo realizar. Independientemente de que el patrón realice o interponga un medio de defensa fiscal, podría ser un recurso de revocación, ¿sí? Podría ser un juicio contencioso administrativo, inclusive un amparo. Menciona que inclusive independientemente de que impugne esa resolución, bueno, pues el patrón tiene que distribuir esas utilidades dentro de los 30 días. En caso de que llegara a ganar el patrón y ya hubiera distribuido la PTU, pues no se le va a pedir a los trabajadores que la regresen. Lo que sí va a suceder es que el patrón en el siguiente periodo, que sería el siguiente año, va a reducir de la PTU los pagos que se realizaron en exceso. Después nos menciona lo anterior a excepción de que el patrón hubiese obtenido del tribunal la suspensión del reparto adicional de utilidades. Eso podría ser, yo creo que con el amparo. Bien, artículo 122. El reparto de utilidades entre los trabajadores debe efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, aun cuando esté en trámite objeción de los trabajadores. Este ya lo habíamos visto. Recuerden que en el artículo 122 nos establece que se tienen 60 días después de finalizar el periodo de presentación de la declaración anual, que en este caso una empresa es del 31 de marzo, se tiene 60 días para poder realizar el pago correspondiente de la PTU, es decir, el 30 de mayo es cuando sería el último día para poderlo realizar. Después, en el segundo párrafo nos establece cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aumente el monto de la utilidad gravable sin haber mediado objeción de los trabajadores o haber sido esta resuelta, el reparto adicional se hará dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se notifique la resolución. Solo en el caso de que ésta fuera impugnada por el patrón, se suspenderá el pago del reparto adicional hasta que la resolución quede firme, garantizándose el interés de los trabajadores. Bueno, aquí nos establece que, recuerden que la Secretaría de Hacienda va a realizar una auditoría y esa auditoría es con el objetivo de ver si cumplió adecuadamente sus obligaciones fiscales. Si la Secretaría de Hacienda determina que se debe de incrementar la utilidad gravable para el pago de impuesto sobre la renta y también de la PTU, ese reparto adicional se va a realizar dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se notifique esa resolución. ¿Sí? Es por ello que es importante que dentro de ese plazo el patrón, nosotros como empresarios, si creemos que nos están afectando, se pudiera impugnar ese reparto adicional y que se pueda suspender el reparto correspondiente. Después nos mencionan el importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles se agregarán a la utilidad repartible del año siguiente. Recuerden, alguien que trabajó por lo menos 60 días durante este periodo, bueno, aquí no, déjenme buscar, bueno, más adelante viene, pero no me acuerdo si son 60 o 90 días, ahorita lo vamos a encontrar.
El trabajador que trabaje esos 60 o 90 días que ahorita se los tengo que confirmar, tiene derecho a la PTU, a participar a la PTU, siempre y cuando, ¿sí?, haya cumplido con ese requisito. Pero por lo general esos trabajadores se van de la empresa y no regresan al cobro de la PTU. Esa PTU que no es cobrada, se va a adicionar a la PTU del siguiente periodo a distribuir, ¿sí? Eso es un punto muy importante. Después nos menciona, la utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales. La primera se repartirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios. La segunda se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. Bien, recuerden, la PTU es el 10% sobre la renta gravable. Ese 10% se va a dividir entre dos. La primer parte o el 50% se va a dividir de acuerdo a los días laborados durante el ejercicio fiscal. El ejercicio fiscal inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Y el segundo 50% se va a distribuir de acuerdo a los salarios devengados, es decir, que se hayan cobrado durante ese periodo fiscal, ¿sí?, ese ejercicio fiscal. Después nos establece el artículo 124. Para los efectos de este capítulo se entiende por salario la cantidad que perciba cada trabajador en efectivo por cuota diaria. Ahora, aquí es un punto muy importante, nos está hablando de la cuota diaria. Recuerden que nosotros tenemos un salario de cuota diaria y un salario integrado. El salario integrado pues ya tiene ya está incluido todo los beneficios, las prestaciones que tiene el trabajador, como puede ser vacaciones, puede ser, cualquier prestación, ya lo vimos en su momento. Ahora, después nos menciona, no se considera como parte de él las gratificaciones, percepciones y demás prestaciones a que se refiere el artículo 84, ni las sumas que perciba el trabajador por concepto de tiempo extra. ¿Sí? Entonces, recuerden, para la PTU solamente nos interesa la cuota diaria. En los casos del salario por unidad de obra y en general, cuando la retribución sea variable, se tomará como salario diario el promedio de las percepciones obtenidas en el año. Después, en el artículo 125 nos menciona cuáles son las normas para poder determinar la participación de cada trabajador en las utilidades. Y recuerden que en la fracción número 1 nos establece que dentro de la empresa se debe de formar una comisión en el cual se establezca el mismo número de representantes del trabajador como del patrón. Ellos van a fijar, ¿sí?, van a establecer cuál es la manera en que se debe de determinar la PTU. Van a observar de que se cumpla lo establecido en la ley. Posteriormente se establece que si esos representantes no se ponen de acuerdo, pues bueno, un inspector de trabajo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social tendrá que auxiliarlos. Posteriormente, los trabajadores podrán hacer las observaciones respecto a ese documento de repartición de la PTU dentro de los 15 días siguientes a los cuales se les notifique. Y posteriormente se menciona que se pueden formular objeciones que serán resueltas dentro del término de 15 días. Eso ya lo habíamos mencionado y rápidamente lo estamos viendo. El artículo 126 establece quiénes son las empresas que van a quedar exceptuadas del pago de la PTU. En la fracción 1 establece las empresas de nueva creación
durante el primer año de funcionamiento. En la fracción número 2 nos establece a las empresas de nueva creación, pero que están creando o que hayan creado un producto nuevo, ¿sí? De acuerdo a las disposiciones legales. En la fracción 3, las industrias extractivas durante el periodo de exploración. La fracción número 4, las instituciones de asistencia privada. Habíamos hablado del Teletón, por ejemplo. En la fracción número 5, el IMSS. Y la fracción número 6 nos establece a las empresas que tengan un capital menor de lo que establece la Secretaría de Hacienda, perdón, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en la rama de la industria en que se esté estableciendo. Hay un capital menor. Recuerden que cuando habla de capital, nos estamos refiriendo al capital contable. En un estado financiero, en un balance general, se encuentra el activo y el pasivo y el capital. El capital se refiere a las aportaciones que realizan los patrones, es decir, los dueños de la empresa, para crear la empresa, para sostener la empresa. A eso se refiere esta parte. Después nos establece el artículo 127, el derecho de los trabajadores en participar a la PTU, y nos menciona que los directores, administradores y gerentes generales no van a participar en la PTU. En la fracción número 2, eso ya lo habíamos visto, nos establece que los trabajadores de confianza sí van a participar en la PTU hasta un monto máximo del salario más alto del trabajador sindicalizado más un 20%. ¿Sí? Eso ya lo habíamos comentado. De hecho, la siguiente clase vamos a ver la aplicación y más adelante vamos a ver la aplicación porque viene un ejemplo. Después nos menciona el monto de la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Al servicio de las personas cuyo ingreso se deriven exclusivamente a su trabajo y el de los que se dediquen al cuidado de los bienes que produzcan rentas o al cobro de créditos y sus intereses no podrán exceder de un mes de salario. Aquí nos establece el tipo de industria que nos dice que son servicio de cuidado de bienes. Eso nos menciona que no debe de exceder de un mes del salario la PTU. Después nos menciona que las madres trabajadoras en periodos de pre y postnatales van a participar en la PTU, al igual que los trabajadores que hayan sufrido un riesgo de trabajo. Nos menciona también que los trabajadores de establecimiento de una empresa forman parte de ella para efectos de la PTU. Esto es recuerden que habíamos comentado que era por cuestiones del outsourcing. Fracción 5. En la industria de la construcción se establece la manera en cómo se va a repartir la PTU. Fracción 6 nos dicen que los trabajadores del hogar no tienen derecho a PTU. Los trabajadores eventuales. Vean, ese es el punto que yo les mencionaba que no me acordaba. 60 días. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije? Deben de haber trabajado por lo menos, y dije 60 o 90 días, no recuerdo. Ahorita les voy a decir. Ese es el punto. Son 60 días. 60 días deben de haber trabajado por lo menos para participar en la PTU. Después nos menciona el artículo 128. No se harán compensaciones de los años de pérdidas con los de ganancias. Artículo 129. La participación en las utilidades a que se refiere el capítulo no se computará como parte del salario para los efectos de las indemnizaciones que se deba pagar a los trabajadores.
tomen mucho en consideración esta parte. Recuerden que nosotros ya aprendimos a calcular los finiquitos y las liquidaciones, en el cual se tiene que pagar ciertas indemnizaciones, ¿verdad? En las liquidaciones se tiene que entregar esas liquidaciones. Ahora, en ciertos cálculos nosotros calculamos mediante el salario diario integrado. Y el artículo 129 nos establece que la PTU no forma parte del salario diario integrado, es lo que nos está estableciendo. Artículo 130. Las cantidades que correspondan a los trabajadores por concepto de utilidades quedan protegidas por las normas contenidas en los artículos 98 y siguientes. Artículo 131. El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de intervenir en la dirección o administración de la empresa. Bueno, aquí vimos rápidamente una síntesis de lo que es el capítulo 8, participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. De ahí proviene esta parte que nosotros habíamos mencionado. Después nos habla del reglamento del artículo 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, aquí nosotros tenemos el reglamento a el artículo 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo, con el cual vamos a trabajar. Y yo creo que vamos a trabajar de una vez. Vamos a ver los puntos más importantes. En el artículo 1 nos establece: el presente ordenamiento tiene por objeto regular el procedimiento relativo a las objeciones de los trabajadores a la declaración anual del impuesto sobre la renta y sus anexos que presente el patrón ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria. Recuerden que eso lo habíamos visto en el artículo 121, ¿se acuerdan? Que aquí habíamos mencionado en esta parte. Bueno, este artículo 121 y 122, que sería este, y 122, tiene un reglamento. Y ese reglamento aquí lo tenemos y es el que estamos estudiando. Por eso en el primer párrafo del artículo 1 de este reglamento establece que el objetivo de este reglamento es establecer el procedimiento para que los trabajadores puedan realizar las objeciones a la declaración anual de impuestos sobre la renta que el patrón presente ante el Servicio de Administración Tributaria. En el párrafo número 2 nos establece: las objeciones de los trabajadores a que se refiere el párrafo que antecede tiene el carácter de denuncia de irregularidades en materia fiscal y laboral y por lo tanto la aplicación de este reglamento y las resoluciones que del mismo deriven son de interés público y social. Bien, este punto también es muy importante. Nos menciona que las objeciones que hagan los trabajadores ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tienen el carácter de denuncias de irregularidades, y nos menciona que es en dos materias, en materia fiscal y laboral. Vean que los trabajadores pueden incidir en la materia fiscal dentro de la empresa, ¿sí? Mediante estas objeciones. Si los trabajadores realizan objeción de la declaración anual de impuesto sobre la renta del patrón, bueno, eso se va a considerar como una denuncia de irregularidades en materia fiscal y laboral, ¿sí? Y hasta el final vean lo que nos dice, que la resolución que aplique la Secretaría de Hacienda, su resolución, su dictamen, su resultado, son de interés público y social. Recuerden que al inicio de esta clase de derecho laboral hablamos de los diversos tipos de derecho. Y habíamos hablado que existe el derecho privado, el derecho público y el derecho social. Bueno, el derecho fiscal es considerado derecho público,
Por eso dice interés público. Y recuerden que el derecho laboral es considerado dentro del derecho social. Y aquí nos menciona que es de interés social. ¿Sí? De ahí proviene. Bien, vamos a seguir nuestro estudio. Artículo 2. Para resolver las objeciones presentadas por los trabajadores en contra de la declaración anual de impuesto sobre la renta que presenten los trabajadores, el Servicio de Administración Tributaria realizará los estudios e investigaciones correspondientes en ejercicio de las atribuciones que como autoridad fiscal le confiere el Servicio de Administración Tributaria, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta y demás disposiciones legales aplicables y de conformidad con el procedimiento previsto en los ordenamientos citados. Bien, aquí lo que nos está estableciendo en el artículo número 2 es que para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio del Servicio de Administración Tributaria, atienda las objeciones presentadas por los trabajadores en contra de la declaración anual de impuesto sobre la renta, el SAT va a investigar dichas objeciones o denuncias de irregularidades mediante el ejercicio de sus atribuciones como autoridad fiscal. Recuerden que puede hacer una visita domiciliaria, una auditoría, ¿sí? O puede ser una revisión de gabinete. Eso es lo que nos establece el artículo número 2, que Hacienda, el SAT, está obligado a realizar la investigación correspondiente. Artículo 3. El procedimiento de revisión que realice el Servicio de Administración Tributaria respecto de las objeciones presentadas por los trabajadores en contra de la declaración anual del impuesto sobre la renta de los patrones, una vez iniciado, deberá concluirse para efectos fiscales y de participación de utilidades, sin que proceda el desistimiento por parte de los trabajadores. Este artículo número 3 nos establece que aunque los trabajadores tal vez llegaron a un acuerdo con el patrón para que se desistieran de esa auditoría que está haciendo la Secretaría de Hacienda, aunque los trabajadores ya se hayan desistido, la Secretaría de Hacienda mediante el SAT van a continuar con la revisión correspondiente mediante los instrumentos de revisión. Es decir, no se suspende, ¿sí? Entonces, hay que tomar mucho en consideración esa parte. A veces es muy importante, nosotros como empresarios, el cumplir adecuadamente con nuestras obligaciones. Y si después, si sabemos, en caso de la PTU, que hubo un error, que tal vez nosotros no somos malintencionados, pero si hubo un error, hay que corregirlo lo antes posible, ¿sí? Para que no tener ahora un acto de molestia como el caso de una auditoría fiscal. Vamos a seguir. Dice artículo 4. Compete ejercer al sindicato titular del contrato colectivo de trabajo, al del contrato ley en la empresa o en su caso, a la mayoría de los trabajadores de la misma los siguientes derechos. Vean que nos establece al sindicato titular o al del contrato ley o en caso de que no haya un sindicato, a la mayoría de los trabajadores. Les compete los siguientes derechos. 1. Recibir copia de la declaración anual del impuesto sobre la renta presentada por los patrones ante el SAT. ¿Sí? Ahí está. El primer derecho, recibir una copia de la declaración anual. Ahora, vean esto, dice revisar. No dice recibir copia, dice revisar los anexos correspondientes a la declaración anual de impuesto sobre la renta a que se refiere la fracción anterior. Vean, nuestra obligación, empresarios, es que nosotros le debemos de dar una copia de la declaración anual de impuesto sobre la renta a los trabajadores. Fracción 2. Poner a su disposición los anexos que acompañan a la declaración anual.
no estamos obligados a darles una copia de esos anexos, ¿eh? Tómenlo en consideración. Fracción 3. Formular objeciones a la declaración anual del ISR. ¿A qué se refiere la fracción 1 de este artículo? Esos son los derechos que tienen. Después vamos al artículo 6. En el artículo 6 nos establece: el reparto de utilidades en beneficio de los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que corresponda el pago del impuesto sobre la renta anual, sin que sea obstáculo para ello el que los trabajadores hayan impugnado por escrito la declaración anual del impuesto sobre la renta que presente el patrón. En el artículo 6 nos establece lo que ya habíamos leído en la Ley Federal del Trabajo, en el cual a más tardar el día 30 de mayo se tiene que realizar la repartición de la PTU, independientemente si los trabajadores se hayan inconformado, ¿sí? En el artículo 7, si la empresa presenta con posterioridad una declaración anual del impuesto sobre la renta complementaria en la que aumente la renta gravable declarado inicialmente para efectos fiscales, procederá a hacer un reparto adicional dentro de un plazo igual al que se establece el artículo anterior, mismo que comenzará a computarse a partir del día siguiente a aquel en que fue presentada la declaración complementaria. Bueno, para aquellos que no sepan de derecho fiscal, existen dos tipos de declaraciones: normal y complementaria. La declaración normal, bueno, también podría haber otro tipo de declaraciones, pero esas son las que marca realmente cuando haces la declaración. La declaración normal es la que haces por primera vez. La declaración complementaria es la que modificas, ¿sí?, como segunda, tercera vez, por ejemplo, a la que realizaste anteriormente, la inmediata anterior. Por ello, aquí nos establece que si el patrón se da cuenta que no hizo adecuadamente la declaración anual, tiene derecho a presentar la declaración complementaria. Y una vez que realice la declaración complementaria, incrementando la renta gravable por el cual se tiene la obligación de distribuir una PTU adicional, bueno, a partir de que se realice la declaración complementaria, se tiene 60 días para distribuir la PTU adicional. Eso es lo que nos establece. Artículo 8. El importe de las utilidades que no se hayan reclamado en el año en que sean exigibles se adicionará a la utilidad del año siguiente para ser repartido entre todos los trabajadores. Eso ya lo habíamos comentado, habíamos mencionado que alguien que no cobre su parte proporcional de la PTU tiene el derecho durante todo un año de poderla recuperar, y en el caso de que no haga los trámites correspondientes para participar en la PTU, bueno, esa parte no se le regresa al patrón, sino que se le distribuye a los trabajadores en el periodo siguiente después de que prescribe el derecho del trabajador a reclamar la PTU. Artículo 9. Los patrones, dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha en que se presente la declaración anual del impuesto sobre la renta, o en su caso a partir de la fecha de la presentación de la declaración anual complementaria, entregarán copia de esta y pondrán a disposición los anexos de la misma al representante del sindicato titular del contrato colectivo, del contrato ley en la empresa o de la mayoría de los trabajadores. Es lo que habíamos comentado. Tenemos, después de presentar la declaración anual, tenemos 10 días para poner a disposición del sindicato de los trabajadores una copia de la declaración anual, y también poner a disposición, sin entregar copia, de los anexos. Artículo 10. Los anexos que, de conformidad con las disposiciones fiscales, se deban presentar a la unidad administrativa competente del SAT
quedarán a disposición de los trabajadores durante un término de 30 días hábiles, contados a partir de la fecha en que el patrón haya entregado copia de la declaración anual del impuesto sobre la renta. Van a quedar en las oficinas de la empresa y también en las oficinas de Hacienda. Ahí van a encontrar a su disposición de los trabajadores estos anexos y también la copia. Después nos menciona artículo 12. Los datos contenidos en la declaración anual de impuesto sobre la renta y de sus anexos son de carácter fiscal, por lo que los trabajadores que los den a conocer a terceras personas incurrirán en responsabilidad legal correspondiente. Recuerden que aquí yo les estoy mencionando que les debemos de hacer firmar un contrato de confidencialidad. Artículo 13. Dentro de 30 días hábiles siguientes al periodo señalado en el artículo 10 del presente reglamento, el sindicato titular del contrato colectivo, del contrato ley o de la mayoría de los trabajadores de la empresa podrán formular ante el Servicio de Administración Tributaria las objeciones a la declaración anual de impuesto sobre la renta presentada por el patrón que considere convenientes. Recuerden, se tiene 30 días para una vez de que se les entregue esta copia de la declaración anual y se ponga a disposición de ellos los anexos, se tiene 30 días los trabajadores para inconformarse. Este punto es muy importante, el 14, vean, muy importante. Artículo 14. En tanto no se hayan proporcionado copia de la declaración anual sobre la renta a los trabajadores en términos del artículo 9 o no quede a disposición los anexos correspondientes de conformidad con el artículo 10 del presente reglamento, vean esta parte. No iniciará el cómputo del plazo para formular las objeciones a la declaración anual a que alude el artículo anterior. Es decir, si nosotros como patrones no proporcionamos la declaración anual a nuestros trabajadores ni ponemos a su disposición los anexos de la declaración anual, no empieza a correr los 30 días para inconformarse por parte del trabajador. No empiezan a correr esos 30 días. De acuerdo a la ley, recuerden que ya lo habíamos visto, el trabajador tiene un año para poder reclamar sus derechos. Entonces, no es de que siempre va a tener, por toda la vida, va a tener el derecho, el trabajador, de realizar esa objeción, sino que la ley establece que tiene un año. ¿A partir de cuándo? A partir de que se tenga el derecho de haber recibido esa copia de la declaración anual. Estamos hablando que si se presenta el día 31 de marzo y hablamos que a más tardar el 10 de abril se tuvo que haber recibido copia de la declaración anual y tener a disposición los anexos, entonces el 10 de abril podría generarse sería el primer día o al día siguiente, mejor dicho, el 11 de abril se cumple el primer día para hacer válidos sus derechos. Y recuerden que este derecho va a prescribir al año siguiente, ¿sí? Al día 10 de abril del año siguiente. Bien, vamos a ver. Después en el artículo 16 nos dice, el escrito de objeciones deberá precisar la partida o renglones que se objeten de la declaración anual de impuesto sobre la renta, las razones en que se apoyen
el domicilio para oír y recibir notificaciones y el nombre de la persona autorizada para recibirlas durante el trámite de la inconformidad. Asimismo, se deberá adjuntar el documento en el que se acredite la personalidad del promovente. Aquí nos establece cuáles son los requisitos que debe de cumplir las objeciones que realicen los trabajadores en contra de la declaración anual por parte del patrón que realice ante el SAT. Artículo 18. Una vez admitido el escrito de objeción, la autoridad fiscal valorará el ejercicio de la facultad de comprobación con base en la información que tenga conocimiento y en su caso dictará la resolución que corresponda, por lo que se estará a lo que establece el Código Fiscal de la Federación. Aquí se menciona, por lo tanto, que el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, puede ocupar sus facultades de comprobación. Después, artículo 19. En caso de que el SAT en la resolución que emita determine que son procedentes las objeciones presentadas, deberá indicar los términos en que se deberá modificar la renta gravable declarada por la empresa, así como los fundamentos y motivos que se tenga para tal efecto. Aquí menciona que el SAT tiene que emitir forzosamente una resolución, ¿sí? En el cual se establezca si es procedente o no las objeciones presentadas por parte de los trabajadores. Y en su caso, deberá de modificar la renta gravable declarada por la empresa, por lo cual debe de dar la motivación y la fundamentación. Recuerden que eso son principios jurídicos que debe de cumplir la autoridad en sus actos como tal. Debe estar fundado y debe estar motivado. Cuando hablamos de que debe estar fundado, debe de establecerse en qué artículos de la ley o de reglamentos está basándose para realizar su acto. Cuando estamos hablando de la motivación, es de la razón por la cual está haciendo el acto. Después nos menciona, dicho resultado se deberá comunicar a las autoridades laborales competentes en un plazo no mayor a 30 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la resolución, a fin de que pueda actuar conforme a sus atribuciones, vigilando que se efectúe el pago y sancionando su incumplimiento. O sea que una vez de que el SAT establezca que sí existe renta gravable para aumentar, para incrementar, se le debe de notificar a la autoridad laboral para que ellos se cercioren de que el patrón sí distribuya la PTU correspondiente. Artículo 20. El patrón deberá realizar el reparto de las utilidades respectivo dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que aumente o en su caso determine la utilidad de la PTU, de la participación de los trabajadores. ¿Sí? Tiene 30 días después de que Hacienda se lo ordene. Nos menciona, artículo 21. Las autoridades fiscales podrán ejercer en cualquier tiempo las facultades de comprobación a que se refiere el Código Fiscal de la Federación, aun cuando no se hubiese presentado escrito de objeciones por parte de los trabajadores, y de comprobar que la renta gravable de las empresas es mayor, procederá a ordenar la liquidación del impuesto sobre la renta omitido y notificar al patrón, así como al sindicato o a la mayoría de los trabajadores, que es procedente hacer un reparto adicional. Entonces, cada vez que la Secretaría de Hacienda realice una auditoría y encuentre que la renta gravable debe incrementarse, bueno, primero Hacienda va a cobrar sus impuestos y adicionalmente le va a notificar a los trabajadores o al sindicato de que existe una PTU adicional a distribuirse. Artículo 22. Cuando los patrones interpongan algún medio de defensa en contra de la resolución o liquidación que aumente la renta gravable, se podrá suspender el pago del reparto adicional siempre que se garantice
el interés de los trabajadores, ¿sí? Conforme al artículo 985 de la Ley Federal del Trabajo, aun cuando el Servicio de Administración Tributaria suspenda el cobro del crédito fiscal. Después, en el artículo 23, el sindicato titular del contrato colectivo de trabajo, el del contrato ley en la empresa o en su caso la mayoría de los trabajadores de la misma podrán asesorarse y ser representados por las autoridades de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo federal o local según corresponda en el ámbito de sus respectivas atribuciones. Vean que los trabajadores pueden solicitar a las autoridades, en este caso nos establece que es la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, la representación, que sean ellos los que representen a los trabajadores o al sindicato. Pero vean, también nos menciona otra parte en el cual nos menciona, no incluye que los sindicatos o la mayoría de los trabajadores sean representados por sus propios abogados o asesores o contadores, también podría ser para la determinación de esta PTU. Esos son los puntos más importantes, ¿sí? Todavía faltan varios artículos, vean, aquí nos faltan varios artículos, que es muy interesante que ustedes lo puedan leer, pero considero que con lo que hemos visto de este reglamento del artículo 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo, hemos visto lo más importante. Bien, vamos a seguir con nuestro estudio. En este caso, nos menciona, en el caso de la ley del impuesto a la renta no lo vamos a ver específicamente, ahí les dejo el correspondiente artículo 93 fracción 14 de la ley de impuesto sobre la renta. Nos dice, nos ofrecen el proceso de participación de las utilidades, la formación de una comisión mixta, la formación de proyecto, los tiempos de pago y en general cómo debe de cumplir este derecho el patrón y qué puede hacer el trabajador en caso de que no se le pague. Bueno, nosotros ya vimos todos los artículos. Por lo tanto, ¿sí? Lo que vamos a ver de aquí en adelante es un resumen de todo lo que acabamos de ver de acuerdo a pues artículo del Comité Nacional Mixto de Protección al Salario. Bien, nos establece este primer artículo, que ya lo vimos, para que lo puedan volver a revisar, artículo 123, fracción A, apartado A, fracción 9, que es el fundamento constitucional de la PTU. Después nos establece de la Ley Federal del Trabajo el artículo 17 respecto a lo que es la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa. Y posteriormente el artículo 118 nos establece cuál es la obligación de la Comisión Nacional. Después nos establece el artículo 132, que son obligación de los patrones. Ese es un punto muy importante porque no lo hemos visto. 132 en la fracción 27. Vamos a la Ley Federal del Trabajo. (132) 20 debe ser, déjenme checar, 132 fracción 28, 132 fracción 28. En esta parte, que es una obligación de los patrones, dice, participar en la integración y funcionamiento de las comisiones que deban formarse en cada centro de trabajo, de acuerdo a lo establecido por esta ley. ¿Qué quiere decir?
que es obligación de los patrones el participar en la comisión de la repartición de la PTU. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que una vez de que se vaya a realizar la repartición de la PTU se debe de formar una comisión en donde participe cierto número de trabajadores con igualdad de cierto número de representantes del patrón? Se refiere a esta fracción 28 del artículo 132, que es una obligación de los patrones el participar, 1, en la integración, 2, en su funcionamiento. Vean esta parte muy interesante. Después, este punto tampoco lo habíamos visto, artículo 183. Y en este artículo 183 vamos a la Ley Federal del Trabajo. Vean que son artículos que no habíamos mencionado. Artículo 183. Y nos establece, vean, es referente a los trabajadores de confianza. Artículo 183. Los trabajadores de confianza no podrán formar parte de los sindicatos de los demás trabajadores, ni serán tomados en consideración en los recuentos de que se efectúe para determinar la mayoría en los casos de huelga, ni podrán ser representantes de los trabajadores en los organismos que se integren de conformidad con las disposiciones de esta ley. Dichos trabajadores de confianza tampoco podrán participar en las pruebas de recuento dentro de los conflictos de titularidad del contrato colectivo de trabajo, ni intervenir en las consultas para la firma o revisión de contratos colectivos de trabajo a que se hace referencia el artículo 390 ter, fracción 2 de esta ley. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante respecto a la PTU? Que los trabajadores de confianza no pueden participar en la comisión, en la comisión que estamos hablando ahorita, en donde participan los trabajadores y representantes del patrón. Los trabajadores de confianza no pueden representar a los trabajadores. Posiblemente sí al patrón, pero a los trabajadores no. Los trabajadores de confianza no pueden intervenir como representantes de los trabajadores. Un punto muy, muy importante. Después nos menciona, se recomienda que se integre dentro de los 10 días siguientes, contados a partir de la fecha de entrega de la declaración. Una vez que se encuentre integrada, el patrón deberá de comunicar a los trabajadores el nombre de las personas que lo representan en esta comisión, y los trabajadores deberán de hacerle saber a su patrón los nombres de las personas que lo representan. Aquí nos habla de la comisión que estamos hablando. Algunas de las funciones de las personas que integran la comisión mixta de participación de las utilidades son las siguientes. Vean, comisión mixta de participación de las utilidades. 1. Revisar la declaración anual a efectos de verificar si existen utilidades a repartir. 2. Crear las actas en las que se informe a los trabajadores lo que ha realizado en las reuniones que tiene como comisión. ¿Sí? Deben de realizar un acta. 3. Crear el dictamen en donde se manifieste el resultado del análisis de la revisión de la declaración proporcionada por el patrón e informar la cantidad a repartir de utilidades. Si no existe base para efectos de reparto, o bien si se encuentra alguna cantidad de utilidad no cobrada. ¿Sí? Entonces, vean, esa comisión va a realizar un acta sobre sus actividades y va a realizar un dictamen respecto a la renta gravable. Después nos menciona formular el proyecto de utilidades para la determinación individual de cada trabajador, fijar en lugar visible de todos y cada uno de los establecimientos que formen parte de la empresa o patrón. Ahora, ya llevamos 1. Deben de realizar un acta o varias actas sobre sus actividades. 2. Un dictamen sobre en relación a la renta gravable. 3. Déjenme cerrar 3. Formular un proyecto para la distribución de la PTU
a todos los trabajadores. Y después dice, realizar observaciones que crean convenientes cuando menos con 15 días de anticipación al pago para que se dé oportunidad de que los trabajadores de cada centro de trabajo conozcan el proyecto de reparto. Dichas actas y dictámenes deberán ir firmados por los integrantes de la comisión. Esas son las actividades que deben de realizar los integrantes de la comisión. Después nos menciona, en los casos de salario por unidad de obra y en general, cuando la retribución sea variable, se tomará como salario diario el promedio de las percepciones obtenidas en el año. Eso ya lo habíamos visto, pero lo importante de este documento es que nos muestra un ejemplo. Ejemplo, Carlos Santos Pintado cuenta con salarios variables de la siguiente manera y nos establece los meses y cuánto ganó por cada uno de los meses. Como ustedes pueden ver, en todos los meses tuvo diversas entradas de dinero, que sería por cuota diaria, recuérdenlo, salarios, y al año cobró 96,200. Entonces nos establece, más adelante, aquí nos establece cuál es el procedimiento para que una persona que haya tenido ingresos variables durante todo el año pueda participar en esta cuestión de la PTU. Y nos dice, se suman las cantidades y se dividen entre 12 meses para obtener nuestro salario mensual promedio. Y a su vez, el salario mensual promedio lo obtenemos en dividir entre 30 días para sacar el salario diario promedio. Pero acuérdense que es cuota diaria, ¿eh? Entonces tenemos el salario mensual promedio, 96,200, que es esta parte, 96,200. Se divide entre los 12 meses. Recuerden que es lo que nos está estableciendo aquí. Este es el 96,200, es el ingreso anual. Lo dividimos entre 12, que es el número de meses que tiene el año. Y tendríamos 8,016,67, que este sería el salario promedio mensual, ¿sí? 8,016. Vean acá en los salarios, va desde 6,000 a 9,000. Entonces el promedio es de 8,016. Ahora, para poder determinar el salario diario promedio, a estos 8,016, que aquí nosotros lo tenemos, para determinar ese salario diario promedio, lo tenemos que dividir entre 30. Considerando que el mes tiene 30 días, pero estamos hablando de un año comercial, que es como si el año tuviera 360 días. Por lo tanto, el salario diario es de 267,22. Después nos menciona, para poder obtener los salarios y los días que han laborado todos y cada uno de los trabajadores que tienen derecho a las utilidades, el patrón debe de proporcionar a la comisión la lista de nóminas, lista de raya y de asistencia del personal del ejercicio fiscal en que se actúa. Aquí se menciona que, nuevamente, estamos hablando de la Comisión Mixta de Participación de las Utilidades. El patrón está obligado a darle a esta comisión pues el material para poder realizar los cálculos correspondientes, ¿sí? Entre los documentos que debe de facilitar el patrón a esta comisión mixta de participación de las utilidades es la lista de nómina, la lista de raya y la asistencia del personal. Eso es lo que debe de establecerse. Después nos dice, los trabajadores que tienen derecho a la participación en el reparto de utilidades sobre lo establecido en el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, y después nos menciona artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo. Vamos al artículo 127, eso ya lo habíamos estudiado, acabamos de estudiarlo. Aquí está. Y vean que aquí son
el artículo 127 es el derecho de los trabajadores a participar en la PTU. Y recuerden que aquí habíamos mencionado que los directores, los administradores, los gerentes generales no pueden participar en la PTU. Entonces ya lo habíamos visto. Aquí no los establecen, ¿sí? Después nos menciona, con esta información los trabajadores pueden saber a qué personas elegir para su representación en la comisión mixta para el reparto de las utilidades. Recuerden que los trabajadores de confianza no pueden participar en representación de los trabajadores. La declaración fiscal es presentada por los patrones de conformidad con lo establecido en el artículo 76 y 150 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Y vean, aquí nos establece el artículo 76, que es de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y nos habla, los contribuyentes que obtengan ingresos señalados en este título, además de las obligaciones establecidas en los artículos de esta ley, tendrán las siguientes obligaciones. Vean, presentar declaración en la que se determine el resultado fiscal del ejercicio o utilidad gravable. Aquí nosotros hemos hablado mucho de esta parte, utilidad gravable. Bueno, este es resultado. Aquí estamos hablando de resultado fiscal. Ahí está, esta parte, resultado fiscal o también llamado o utilidad gravable. Recuerden que hemos mencionado hasta el cansancio que la utilidad gravable es a la cual se le va a aplicar el 10% de la PTU, pero también se le llama resultado fiscal del ejercicio. Bueno, vamos a seguir. Y el monto del impuesto correspondiente ante la oficina autorizada dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que termine el ejercicio. ¿Se acuerdan? Que habíamos hablado de esto, que son las declaraciones anuales de personas morales. Dice, en dicha declaración también se determinará la utilidad fiscal y el monto que corresponda a la PTU. Ahí está. Artículo 76 de la Ley de Impuesto sobre la Renta establece lo relacionado a la PTU. Ahora, después nos menciona el artículo 150, también de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Las personas físicas que obtengan ingresos en un año de calendario, a excepción de los exentos y de aquellos por los que se haya pagado impuesto definitivo, están obligados a pagar su impuesto anual mediante declaración que presentarán en el mes de abril del año siguiente ante las autoridades, las oficinas autorizadas. Artículo 150 es de personas físicas. Artículo 76, personas morales. Artículo 150, personas físicas. Las personas morales tienen la obligación de presentar su declaración anual dentro de los primeros 3 meses, mientras que el artículo 150 nos establece que en el mes de abril. Dice, para determinar el pago de las utilidades, antes de realizar el proyecto, se debe de establecer el monto de utilidad a pagar, y esto se ve en la declaración anual. La comisión mixta deberá de determinar cuánto es la renta gravable para sacar el 10% que se pagará de utilidades a los trabajadores, tal como lo establece el artículo 120 de la Ley Federal del Trabajo y los artículos 9, 109 y 111 de la Ley Federal de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Y después nos establece la forma en que se tiene que calcular la renta gravable para el efectos de reparto de la PTU. Y vean, esta es la parte que yo les menciono. Esto es lo que ustedes van a ver en la declaración anual de impuesto sobre la renta. Se van a establecer los ingresos acumulables, se van a determinar las deducciones autorizadas y se determina la renta gravable, que es 750,000 en este ejemplo. A esos 750,000 se le va a aplicar el 10% y ya tendríamos que serían 75,000 la PTU a repartir. Y nos menciona, para que la comisión mixta inicie el proyecto de reparto de utilidades, deberá de contar con la información siguiente a efecto
de poder realizar el proyecto debidamente. Y después nos menciona, en los artículos 123 y 124 de la Ley Federal del Trabajo, se establece la forma en que se deberá de pagar y qué salario es el que se debe de tomar en cuenta. Se establece que la utilidad a repartir a los trabajadores se dividirá en dos partes. La primera parte se pagará conforme al tiempo laborado en el ejercicio fiscal a pagar y otra parte se pagará conforme a los salarios devengados por el trabajo realizado durante dicho año. Ya lo habíamos visto. Y entonces aquí nos menciona artículo 123, ya lo habíamos visto, artículo 124, ¿sí? Para que vuelvan ustedes a verlo. Después nos da un ejemplo de cómo calcular la PTU, ¿sí? Considerando que hay 5 trabajadores. Tiene el número de trabajadores, el nombre del trabajador, el total de días trabajados durante el año, el salario diario, acuérdense que es cuota diaria, el salario anual, aquí se va a repartir por días trabajados y aquí se va a repartir por salario recibido. Aquí reparto por días trabajados y reparto por salarios recibidos y ya podríamos tener la utilidad. Entonces vean, la sumatoria de 1070.77 más 10.975.40 nos da como resultado 21.015.97. La sumatoria de 10.070.77 más 10.945.20 nos dan 21.015.97. ¿Qué representa en estos 10.000? Bueno, representan la repartición de acuerdo. Voy a reestructurarlo para que se vea bien. Reparto por días trabajados. Ahí está. Estos repartos, recuerden que la ley nos establece que del 10% de la renta gravable se va a dividir en dos. El 50% va a ser de acuerdo a los días trabajados y el otro 50% va a ser de acuerdo a los ingresos obtenidos por cuota diaria durante el año. Entonces, estos 10.070.77 se refiere al reparto por días trabajados, es decir, por estos 351. Y estos 10.945.20 se refiere al salario percibido, pero se refiere al salario anual, 53,000. ¿Sí? Bien. Como ustedes pueden ver, ahorita voy a explicar más esto, O sea, no se me, no crean que hasta aquí los voy a dejar. Tenemos una utilidad de 75,000, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Reparto de utilidad a pagar, 75,000. Entonces, vean que hasta el final tenemos los 75,000, que es la suma de 37,500 más 37,500. Recuerden que el 50% de estos 75,000, el 50% se va a repartir de acuerdo a los días trabajados y el 50% de 75,000 son 37,000, que es la sumatoria de todo lo que se está repartiendo a los trabajadores. Y el otro 50% se va a repartir de acuerdo al salario percibido, que son los mismos 37,500, que es la mitad de 75,000, ¿sí? Por eso ahorita me regresé. Bien. Aquí nos pone un punto, vean, dice, trabajadores de confianza son los de estrellita. De estrellita. Y después dice, trabajador sindicalizado, 2 estrellitas. Aquí tenemos 2 estrellitas. Ahorita van a ver el porqué. Después nos menciona, el salario anual lo vamos a obtener multiplicando el salario diario del trabajador por los
días laborados en el año. Por ejemplo, Sergio Cortés López. Sergio Cortés, aquí está, Sergio Cortés López. Nos dice, ¿cuántos días trabajó en el año? 90 días. Aquí está, 90 días. Días trabajados en el año, 90, ¿correcto? Dice, y lo vas a multiplicar por 183.33. ¿Qué significa eso? Es el salario diario. Aquí está, salario diario. Trabajó 90 días y cada día la cuota diaria es de 183, la multiplicación nos da 16,949, perdón, 16,499.70, que aquí lo tenemos, vean, 16,499.70. La multiplicación de 90 por, que son los días trabajados, vean, días trabajados durante el año, 90, por el salario diario de cuota diaria, la multiplicación de estos dos nos da 16,499. Y así es para todos los trabajadores, ¿eh? Aquí nada más les estoy mostrando los procedimientos para que ustedes vean de dónde sale el resultado. Pero no crean que nada más es para ese trabajador, es para todos los trabajadores. Bien. Después nos menciona, ahora bien, es importante considerar los salarios que tienen los trabajadores, ya que existen un tope para ello. Recuerden que los de confianza tienen un tope. Si el salario que percibe un trabajador de confianza excede al salario alto, más alto de un trabajador sindicalizado, la cantidad que se tomará en cuenta para el salario más alto del trabajador sindicalizado, más un incremento del 20% sobre dicho salario. Ya lo habíamos comentado, que nosotros tenemos que identificar a los trabajadores sindicalizados. Por ejemplo, aquí tenemos un trabajador sindicalizado, Sofía Navarrete González. ¿Cuánto ganan Sofía? Sofía, no, ese es días trabajados, gana 223.33. Ahí está, el salario. Entonces, vean ustedes, el trabajador sindicalizado con mayor salario gana 44,666, que aquí lo tenemos. Les voy a quitar esta parte para no confundirlos. 46,666 es lo que gana, más un incremento del 20% sobre el salario, es decir, 44,666 por el 20% es igual a 8,933. La suma de 44,666 más 8,933 nos da como resultado 53,599.20. Este es el salario máximo de cualquier trabajador de confianza. Es el salario máximo. Bien, vamos a seguir. Dice, salario base máximo para efectos de reparto de utilidades al trabajador de confianza será de 53,599 anuales, que es la cantidad que nosotros acabamos de determinar aquí. Cantidad que en el ejemplo que exponemos ocupa el trabajador Carlos Santos Pintado. Estos 53,000, vean que aquí están, 53,599, 53,599. Es el salario máximo que se le puede dar a el trabajador de confianza Carlos Santos Pintado. Aunque el trabajador de confianza gane más de esos 53,599.20 al año, ese es el tope que marca la ley. No puede recibir mayor cantidad. ¿Sí? Bien. Después nos menciona, el siguiente paso es contar con los factores que corresponde para el 50% del pago de utilidades por días trabajados y el 50% de pago de utilidades sobre salarios devengados. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Ahora vamos a determinar este factor, ¿sí? Y también este factor vamos a determinarlo para poder determinar estos montos. Para determinar estos montos hay que utilizar estos factores y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Nos menciona factor de reparto por días trabajados.
El primero es el 50% de las utilidades a repartir por días trabajados. Hasta ahí. ¿Cuánto es? 37,500. ¿De dónde sabemos que es 37,500? De aquí vean. 37,500. Recuerden que es el 50% de 75,000. Ahí está 37,500 y 37,500. Entonces aquí tenemos 37,500 y aquí tenemos 37,500, que es el 50% a repartir por cuestiones de salarios. Y ese es el factor de reparto por salarios. Vean, esa es utilidad, 50% de la utilidad repartible por días trabajados. Vamos acá arriba. Vean, aquí reparto de los días trabajados. Aquí tenemos el 50%, 37,500. Aquí lo tenemos. Aquí nos dice 50% de utilidad a repartir por salarios. Vean, aquí lo tenemos. Reparto a repartir por salarios. Y es el 50%, 37,500. Y aquí tenemos 37,500. Ahora, por una parte dice, divídelo entre el total de los días trabajados. El total, vamos otra vez. Vean que aquí tenemos los días trabajados. Hacemos la suma de cada uno de estos. De cada uno de estos vamos a realizar la suma y aquí tenemos los totales. El total es de 1,307. Y vean que aquí está 1,307. 1,307, que es la suma de todos los días, el total de días trabajados de todos los trabajadores, de todos. Entonces se tiene que son 1,307. Al dividir 37,500 entre 1,307, tenemos un factor que es 28,69. Este 28,69, aquí lo ponemos, vean, aquí está, 28,69. Después nos menciona el 50% de las utilidades a repartir lo vamos a dividir entre el total del salario anual. Nos dice 183,639,37. Vean que aquí tenemos esta cantidad, 183,693,37. Esta cantidad, ¿de dónde sale? Pues es de la suma de todos los salarios anuales, de este salario, más este salario, más este salario, etcétera, ¿verdad? Y este es el total. Entonces nos dice, divídelo. Divide 37,500 entre 183,639,37 y nos da un factor. Este factor de 0,2042 lo tenemos aquí. Vean, ahí está. 0,2042. Ven que este ejemplo que nos están, pues nos están mostrando en este artículo es muy fácil y así es el cálculo de la PTU. Ahora nos dice, una vez que encontramos estos factores, lo que tenemos que realizar con cada uno de los trabajadores es una multiplicación. Vean, ejemplo de Raquel Vázquez Sánchez. ¿Dónde está Raquel? Vean, aquí está Raquel. Raquel Vázquez Sánchez. Aquí está. Nos menciona multiplicar el factor de reparto por días trabajados. El factor es 28,69. ¿Se acuerdan? Aquí lo que vamos de tener. Aquí está, vean. 28,69. Ese es el factor. Y nos dice, multiplícalo por los días trabajados por la trabajadora, 341. Vamos a ver si son 341. Vean, aquí está 341. Entonces, al hacer la multiplicación de 28,69 por 341, nos da 9,783,86, que ese es el 50% de la utilidad a repartir al trabajador. ¿Cuánto es? 9,783. Y vean ustedes que aquí tenemos los 9,783. ¿Ven? Aquí los tenemos. Después nos menciona, ahora, de la misma trabajadora, multiplica el factor de reparto por salarios devengados. Y tenemos que es 0,2042. Entonces, ese 0,2042 aquí lo tenemos.
0.2042. Y después nos menciona, multiplícalo por el salario anual, que es 36,374.47. Vamos a ver si es ese. Vean que aquí está, 36,374.47. Aquí está. Entonces vamos a multiplicar el factor de reparto por salarios de vengados por el salario anual y tendríamos el total de 7,427.43, que es el 50% de las utilidades, ¿sí? 7,427. Vamos a ver en nuestra tabla, vean que aquí tenemos los 7,427.83. La suma de estas dos cantidades nos dan 17,211.69. Esa es la cantidad que debemos de repartirle al trabajador, en este caso es trabajadora Raquel Vázquez Sánchez, 17,211. ¿Sí? Ahora, vamos a seguir. Aquí nos menciona, por lo que al sumar las dos cantidades nos dará el monto total de utilidades a percibir por este ejercicio fiscal, es decir, 9,783.86, que aquí lo tenemos, más 7,427. Aquí lo tenemos y aquí tenemos 7,427. La sumatoria es lo que le tenemos que pagar a la trabajadora, 17,211. ¿Qué es lo que tenemos nosotros aquí? 17,211. ¿Sí? Ahora, al final se suman las cantidades que le correspondan a los trabajadores para que salga la cantidad total a repartir y se verifique las cuentas realizadas de manera correcta. Es decir, que todo lo que nosotros hicimos por cada uno de los trabajadores aquí, aquí y aquí, la suma de todos estos, bueno, no de todos estos, sino de los de reparto por días trabajados, nos debe de salir el 50%. La sumatoria del reparto por salarios percibidos nos tiene que dar el 50%. Y la suma de 37,500 más 37,500 es igual a 75,000. Ahora, vamos a regresar. Después nos menciona el artículo 987 de la Ley Federal del Trabajo. Vamos a ese artículo 987. Aquí está. Dice, cuando trabajadores y patrones lleguen a un convenio o liquidación de un trabajador fuera de juicio, podrán recurrir ante los centros de conciliación solicitando su aprobación y ratificación en los términos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 33 de esta ley, para cuyo efecto se identificará a satisfacción de la autoridad conciliadora. Y después nos menciona, en los convenios en que se dé por terminada la relación de trabajo deberá desglosarse la cantidad que se entrega al trabajador por concepto de salario, de prestaciones de vengadas y participación de las utilidades. En caso de que la comisión mixta para la participación de las utilidades en la empresa o establecimiento aún no hayan determinado la participación individual de los trabajadores, se dejarán a salvo sus derechos hasta en tanto no se formule un proyecto de reparto de utilidades. Los convenios celebrados en los términos de este artículo serán aprobados por el centro de conciliación competente cuando no afecten derechos de los trabajadores y tendrán efectos definitivos, por lo que se elevarán
a la categoría de sentencia ejecutoriada. Aquí hablan, es un avance en este aspecto, en cuestiones de derecho, de que primero se tiene que ir a la conciliación antes de ir a juicio. Y aquí nos habla el artículo 987 sobre ese tipo de conciliación. Después nos dice, por lo que si un trabajador termina su relación de trabajo y no es el tiempo del pago de utilidades o aún no se cuenta con el proyecto, queda salvo sus derechos de recibir el pago. Recuerden que un trabajador puede haber trabajado por estos 60 días, posiblemente trabajó de enero a mayo, pero hasta el siguiente año en mayo es cuando debe de recibir la PTU. Entonces aquí se menciona que si el trabajador termina su relación de trabajo y no es tiempo del pago de la PTU, pues porque todavía falta un año, ¿sí? Quedan a salvo los derechos de recibir esta PTU, ¿sí? Recuerden que tiene un año. Para mayor información, ustedes busquen el Comité Nacional Mixto de Protección al Salario, que es donde es el autor de este artículo, que se me hizo muy interesante para poderlo trabajar, que ustedes lo vieran, porque vean, o sea, otra vez vimos lo que es la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Más arriba. Vimos esta parte, vean. Vimos todo lo que es el capítulo de participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. También vimos el reglamento del artículo 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo. Y también vimos en esta parte, voy a ir un poquito más abajo, el cálculo, aquí está, esta tabla que es una maravilla para hacer el cálculo de la PTU, ¿sí? Yo considero que voy a revisar uno de los ejemplos que tengo para ver si todavía se necesitaría ver una clase adicional de PTU para poder determinarlo, pero este ejemplo es excelente para poder comprender cómo se determina lo que es la PTU. Bueno, empresarios, espero que les haya gustado esta clase. Sé que a veces es muy teórico, pero es necesario conocer lo que es la PTU porque son un derecho, ya no es una prestación, es un derecho de los trabajadores el recibirlo y si nosotros no respetamos adecuadamente su derecho nos vamos a meter en problemas. Entonces aquí el objetivo de la clase pasada y de esta clase y posteriormente de la siguiente, si es que encuentro razón para volver a tomar el tema de la PTU, porque tengo un ejemplo mucho más elaborado, de paso a paso, etcétera, que también sería conveniente que lo pudiéramos ver en la clase siguiente. Lo voy a analizar. Vimos la manera en cómo debemos de cumplir con nuestra obligación. Eso es lo que vimos en esta clase de la PTU, nuestra obligación, que es un derecho de los trabajadores. Bueno, empresarios, hasta aquí la clase del día de hoy. Les mando un saludo a todos ustedes. Cuídense mucho. Hasta luego.